Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y estudiamos del versículo 1 al versículo 12. Eso fue lo que estudiamos en la primera parte. Si se perdió la primera parte, puede buscar la primera parte en la página IPDA Colombia y así usted se va a adelantar. Hoy continuaremos en el versículo 13 del capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. El tema, analizando el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y tenemos que ir al versículo 13. Vamos a leer, Sadiel, versículo 13. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hasta ahí nomás. Muy bien, vamos a ir leyendo. No hay afán porque todo lo que nos resta de hoy y la próxima semana vamos a ir analizando esta parte tan importante del libro de los Hechos, todo lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. En el versículo 13 dice que ellos salieron hacia Antioquía de Pisidia. No se les olvide que Bernabé, el apóstol Pablo y Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, habían salido de Antioquía de Siria, donde fue la segunda base, la cuna misionera del evangelio, del cristianismo. Después de Jerusalén fue a Antioquía de Siria. Esto lo explicamos en el programa del miércoles. Pero cuando terminan su evangelismo en la isla de Chipre, pasan y llegan a un lugar llamado Perge de Panfilia. Ya están llegando a Asia. Y cuando llegan a Perge, sucede algo insólito que la Biblia aquí lo deja impregnado, y es por algo. La Biblia lo registra, y cuando la Biblia registra detalles no podemos pasarlos por alto. El sobrino de Bernabé decide apartarse de ellos y se regresó a Jerusalén. Primero en Antioquía de Siria, Juan Marcos, fue con ellos, era un muchacho. Vio todo lo que sucedió en Chipre, el episodio que sucedió con el procónsul Sergio Paulo, cuando el Elimas, el mago, se opuso, y él fue testigo de todo lo que sucedió. No podemos deducir, no podemos afirmar el por qué Juan Marcos decide regresarse a Jerusalén. Muchos dicen que fue por cobardía. Esa es la expresión que muchos profesan. Otros dicen que quizás él se sintió que no estaba preparado para seguir ese viaje misionero. Hay muchas hipótesis referente a que este muchacho se regresa. Quiero añadir un dato. Juan Marcos fue el autor del libro del Evangelio según San Marcos. Ojo, estamos hablando de un evangelista, pero que aquí muestra los comienzos de un gran evangelista. Y mira, esto es impresionante. Muestran
a este hombre de Dios en sus principios devolviéndose, regresándose. Quizás hay alguien que nos ve que al principio usted se ilusionó con la obra misionera, quizás sintió un llamado de Dios, pero por A o B motivo usted hizo una pausa en tu vida. Quizás por miedo, quizás cometiste un error. Repito, no sabemos, pastores, por qué fue que Juan Marcos se regresó a Jerusalén. La idea era que los acompañara por todo el viaje misionero. Quizás se sintió débil, quizás vio que lo que venía era cosa seria, porque ya en Chipre ellos ya comenzaron a observar la oposición. Entonces Juan Marcos como que dijo, la cosa aquí es seria, esto como que va a haber sangre, aquí como que va a haber golpes y yo como que me devuelvo. O sea, no podemos afirmar, pero esto es lo que más pesa, esto es lo que más se habla referente a que este se regresó. ¿Y cuántos quizás usted por un momento se ilusionó con las cosas del Señor y cuando ya estaba metido se dio cuenta que encontró hermanos con envidia, sintió presión? Porque es bonito cuando vemos a otros servir a Dios, ¿no? Se emociona uno, ay, yo quiero predicar, yo quiero cantar, y cuando ya uno está metido se da cuenta que no todo lo que brilla es oro. ¿En qué sentido lo digo? Que dentro de la misma iglesia desafortunadamente hay gente que no se quiere, hay gente que va a ser su propia piedra de tropiezo, o quizás vas a encontrar oposición. El diablo se te va a levantar por una o por otro motivo y muchos deciden mejor decir, es más, yo he escuchado eso y dicen, yo prefiero no hacer nada en la iglesia para que las cosas estén más tranquilas, prefiero quedarme en la silla. Sí, tengo cierto llamado, pero para evitar problemas. Y en una ocasión, Carlos, un hombre de Dios me dijo, si quieres servir a Dios, prepárate para los problemas. Quien quiera hacer algo para Dios se mete en problemas. Por eso esto es para valientes. Pastor Alfonso, servir a Dios es para valientes. Servir a Dios es saber que nos van a malinterpretar. Servir a Dios es saber que nos van a calumniar. Servir a Dios es saber que nos van a despreciar y menospreciar. Y quizás por causa de ello, muchos hoy en día simplemente ven en otros lo que ellos hubieran podido ser. Así es, pastor y amados hermanos. Hay momentos tremendos, duros como hijos de Dios que tenemos que pasar, y como estaba diciendo nuestro pastor, no sabemos el por qué Juan Marcos regresó. Hay momentos donde muchas personas no entienden, no comprenden lo que muchas veces nosotros pasamos como cristianos. Y hoy, y ese estudio, pastor José Manuel, es el propósito de hacer entender al pueblo de Dios de que solamente los valientes, como estaba diciendo, muchas personas piensan que el evangelio es color de rosa nada más, pero quiero decir, inclusive el Señor Jesús dijo que solamente los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Quizás Juan Marcos, cuando vio que la situación más adelante iba a ser fuerte, entonces no sabemos, como dice el pastor, se regresó. Pero escucha esto, Dios nos llama y nos da a entender algo muy importante, que a pesar de todo, a pesar de las situaciones adversas que se puedan presentar en nuestro diario caminar, nuestro vivir cristiano, hay que seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque Él no se quedó solamente en su regreso, sino que Él volvió a levantarse una vez más, pastor. Claro que sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Aunque Juan Marcos se devuelve, repito, no sabemos, no podemos afirmar el por qué se regresa. La afirmación que más pesa es que quizás tuvo miedo o no se sintió preparado. Lo bonito es que más adelante vamos a ver cómo el ministerio de Juan Marcos se restaura. Esto enojó al apóstol Pablo. Esto lo vamos a ver más adelante también. No vamos a entrar todavía ahí. El apóstol Pablo quedó un poco enojado. No sé si enojado decirlo, o triste,
o desilusionado, decepcionado. Pero al regresarse Juan Marcos, Pablo quedó un poco mal, y esto lo dice la Biblia. Tanto que hubo más adelante, esto lo vamos a ver en el siguiente viaje misionero del apóstol Pablo, hubo un altercado entre Bernabé y Pablo por causa de este muchacho. Pero repito, el Señor restauró el ministerio, y por eso tenemos el Evangelio según San Marcos, Adiel. Y lo más tremendo es que allá en Marcos capítulo 14, ojo, Marcos, el mismo que se devolvió, registró un episodio, Carlos, Pastor Iván, Pastor Alfonso, un episodio que ni Mateo, ni Lucas, ni Juan lo registraron. Algo que sucedió la noche que el Señor Jesús fue llevado para ser juzgado, cuando fue sacado del Getsemaní y fue golpeado por los soldados del sumo sacerdote. Sucedió un episodio, Marcos capítulo 14, verso 51, por ahí está, a ver si no me equivoco. Dice que hubo un muchacho que iba envuelto en sábanas, como siguiendo al Señor, y de repente lo fueron a agarrar y el hombre dejó la sábana y salió desnudo. Y hay muchos que pasan por encima ese episodio, y hay eruditos que afirman que este muchacho era el mismo Marcos. Ahora, no lo podemos afirmar porque hay contrapeso. Hay quienes dicen que no, y respetamos. Pero yo quiero creerlo, y quiero irme hacia a donde los eruditos dicen que este muchacho que salió desnudo y le quitaron la sábana, vamos a leerlo para que lo entiendan bien, es Marcos, es Juan Marcos. Y él quizás lo registró, quizás porque quería el autor, quería que nosotros mirásemos algo interesante. ¿Qué dice? Dice el verso 51 del capítulo 14, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Un muchacho envuelto en una sábana. Y a ver, ¿qué puedes deducir? Para mí que se estaba escondiendo. Envuelto en una sábana, yo creo que seguía al Señor, pero tenía un cierto temor, porque ser discípulo en ese momento era algo serio, porque se llevaron a su Señor para ser juzgado y estaban persiguiendo los discípulos, tanto que esa noche Pedro tuvo que disimular y negó al Señor, porque decir que era discípulo en ese momento era una amenaza. Continúe. Dice, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En el original, aquí no, nosotros cuando escuchamos desnudo nos imaginamos que iba sin nada, pero no. Aquí en el contexto original, en el idioma griego, desnudo significa que iba con la túnica de adentro, la túnica de al fondo, porque habían varias túnicas que se colocaban los judíos, y había una túnica que era como el interior. Entonces igual le quitan la sábana y sale corriendo. Aquí hay algo interesante. ¿Cuántas veces por la persecución o por la presión del mundo solemos dejar la sábana? Señores, no voy a entrar mucho en este tema. Aquí hay un tema, podría predicarles solo ese versículo 1 hora. Y el mismo Marcos da un énfasis de la sábana más adelante, lo cual no les voy a decir. Pero déjenme darles un simbolismo. Esa sábana representa o puede representar un llamado, un ministerio, algo que Dios te dio. Pero quizás por las presiones de la vida salimos corriendo y dejamos tirado lo que Dios nos da. Y yo creo por eso que, y puedo, no sé si afirmarlo o decirlo, que ese ahí era Marcos. Acuérdese lo que hizo en Hechos y lo acabamos de leer. Dejó atrás a Pablo y a Bernabé y se fue. Entonces puede ser él. Quizás alguien nos ve en este momento que Dios
te dio un manto de un llamado. Cuando digo manto, porque el manto representa un llamamiento. Acuérdese cuando Dios llamó a Eliseo a través de Elías y Elías le puso un manto, una sábana. Y esa sábana puede representar un llamado. Y alguien me está viendo, quizás Dios te llamó a la alabanza, a la predicación, algo para hacer para Dios. Y por alguna situación quizás alguien no te valoró en la iglesia, quizás alguien te miró feo, quizás no te dieron la oportunidad y usted dejó esa sábana tirada y salió corriendo. Pero tengo buenas noticias. Dios tiene poder para restaurar tu llamado. Nunca es tarde, Iván, nunca es tarde para volver a hacer lo que un día hicimos para el Señor. Así es, Pastor José Manuel. Siempre vamos a encontrar el tropiezo, la dificultad, pero en cada uno de nosotros está si nos agarramos del llamado que Dios nos dio o lo abandonamos. Incluso, pastor, mire, cuando yo inicié a dirigir, pasa lo que quizás les pasa a muchos jóvenes, ¿sí? Cuando empezaron. El pueblo de Dios, la iglesia los rechazaba porque eran muy jóvenes y decían: ¿con qué experiencia un jovencito va a venir a predicarme, va a venir a hablarme de Dios? Que vamos a hablar con los pastores para que los cambien, ¿sí? Porque eran muy jóvenes. Pero cuando uno tiene el llamado de Dios, uno simplemente ora al Señor y se deja llevar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tremendo, Pastor Iván. Amigos, es tiempo. Y yo creo que analizando este versículo, el 13, no hemos salido de ahí. Es bueno analizar esto porque aquí vemos que Dios es un Dios de oportunidades, Adiel. Así es, Pastor José Manuel, estudiando un poco este término de lo que es Juan Marcos. Juan Marcos, en esta parte, porque me tocó estudiar este libro y vimos puntos importantes. Por ejemplo, la madre de Marcos era una mujer millonaria y ella ofreció su casa también para que los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor hicieran reuniones, y pues este hombre era seguidor. Ella le había visto las maravillas, ya como los discípulos eran usados de una manera especial, de una manera poderosa. Entonces, él de cierta forma, algunos ciertamente, como usted enfatizaba hace un momento, no asegurar, pero sí podríamos decir que es el personaje, porque era un hombre que ya seguía, ya tenía conocimiento, conocía, habían hablado de Jesús. Los discípulos hablaban constantemente de Jesucristo, y este personaje, Juan Marcos, ya conocía, pues, y él seguía a ese Jesús, él lo seguía porque ya lo conocía. Bueno, hay quienes afirman que el autor de Marcos nunca vio a Jesús. Hay quienes afirman eso. Por eso estamos aquí simplemente para dar una especie de explicación. Puede que sí haya sido él, de Marcos 14:51, quizás no, pero lo que sí podemos afirmar es que aquí en Hechos capítulo 13, verso 13, Juan Marcos retrocede, volvió. ¿Miedo? No lo sabemos. ¿Se sintió con falta de capacidad? Quizás. Y yo le voy a decir algo, siento esto en mi espíritu. Hay personas que me ven y dicen: me voy a preparar más, y cuando me prepare más comienzo a servirle a Dios. Mire, hermano, va a llegar usted a viejo y usted no va a hacer nada para Dios. Y se lo digo a alguien así directo. Perdóneme que cuando yo hablo directo lo voy y lo hago y lo digo. Hay personas que dicen: estoy esperando una señal. No, Carlos, una señal. Cuando Dios, un ángel baje así y me diga: ya es hora, ahí sí. No sé, Pastor Alfonso, si usted ha escuchado eso, pero hay gente que está esperando. No, primero voy a hacer esto y ahí sí. Hay cosas que usted tiene que empezar y te vas a cometer errores, pero tienes que empezar. Hay que empezar con lo que tienes. Que te van a criticar por tu falta de experiencia, montón. Que vas a errar, que se te va a olvidar, montón. Pero tienes que empezar. Y no puedes volverte atrás. Hay mucha gente en la silla de la iglesia esperando señales, revelaciones, esperando un no sé qué cosa. Comience a hacer y a servir a Dios con lo que tienes y con lo que puedes. Y ahí Dios te va perfeccionando y Dios te va llamando. Muchos de nosotros empezamos así,
llenos de errores. Y es más, cada día el Señor nos va perfeccionando. ¿O no, Pastor Alfonso? Así que es, pastor, muchas veces nosotros tenemos que pasar por estas situaciones adversas. Quizás muchas veces hay muchas personas que señalan, juzgan, pero mire, este evangélico comete tantos errores. Quizás muchos, Pastor José Manuel, no vieron a Juan Marcos con buenos ojos. Quizás dijeron, no, mire, se regresó. Le quedó grande quizás el llamado de Dios, pero como usted estaba diciendo hace unos minutos, nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Sabemos, escuche bien, que tenemos que enfrentar esos momentos de críticas, esos momentos donde quizás van a hablar, van a blasfemar, van a decir, no era que tú eres un evangélico porque estás así. Quiero decirles algo, él, Juan Marcos, no se quedó, aunque quizás regresó, no se quedó atrás, sino que más adelante Dios tenía ese llamado. Hay muchas personas, Pastor José Manuel, donde quizás han hablado y dicen, pero bueno, yo busco una y otra manera para servir a Dios y no se me ha dado. Hace unos días estaba hablando con alguien y me decía de esta manera, busco la manera, una u otra manera para servir a Dios y no se me da. Y creo, Pastor José Manuel, que Dios tiene su tiempo, pero tenemos que pagar el precio también. Y yo quiero creer algo también. Quizás Juan Marcos se regresa porque no se sintió preparado, y eso es humildad. Uno tiene que aprender a ser humilde. En otras palabras, no se meta a hacer algo que no sabes hacer todavía. Cuando digo que comiences con lo que tienes, es con lo que tienes. No trate de aparentar lo que no tiene. Hablemos del área de la música. En la mayoría de los jóvenes, he pastoreado muchas iglesias, todos quieren cantar, todos quieren tocar un instrumento. Y hay jóvenes que se le dice, mire hermanito, hay desafinación en tu voz, y se sienten mal. No, pero es que lo importante es cantarle a Dios y el diablo no quiere que yo cante. Es así, y se ponen bravos, ¿o no? Es que el diablo no quiere. Usted tiene que ser humilde. Si usted no tiene el talento, encaje en el lugar donde Dios te puso. Si todavía no sabes tocar un instrumento, no espere que te den la oportunidad. No es que el diablo no está colocándose ahí para que usted no le sirva al Señor. Sea humilde. Yo creo que Juan Marcos, déjeme creerlo así, retrocede un poco, quizás no se sintió preparado para semejante responsabilidad que venía, que era ir por esos países de Asia y pasar todo lo que pasó Bernabé y Pablo. Y él dijo, no, yo me devuelvo. Eso es humildad también. Aquí me viene una frase que es cuando los valientes huyen. Hay veces uno tiene que quitarse por un tiempo, prepararse, ser humilde, ser instruido. Hay gente que no le gusta ser instruido, Carlos. Hay gente que quiere subir a un púlpito y predicar lo primero que se le viene a la cabeza. Y predican sueños, y predican que Dios me dijo, que Dios me reveló. Predican de todo menos de la Biblia. No nombran la Biblia para nada. Y cuando uno le dice, hermano, estudien, eso los apóstoles no estudiaron. La mucha letra mata. Y agarran ese versículo y lo transgiversan. Y dicen, si ve, la letra mata. Lea bien. La letra sin el espíritu. Y cuando está hablando de la ley, está hablando de la ley. Agarre el contexto y examínelo bien. Y muchos se agarran de ahí para decir, no necesito estudiar la Biblia. Eso yo subo al altar y Dios me da las palabras. No sea perezoso, hermano. Por eso es que hay tanta religión, por eso hay tanta herejía dentro de las iglesias, gente confundida porque hay gente que no para aprender, gente que no se espera. Y yo creo que Juan Marcos, no es que lo esté defendiendo por la actitud que él hizo, porque a la verdad no sabemos qué fue, pero si fue esa, Carlos, yo creo que fue una buena lección. Yo no puedo meterme a algo que todavía no estoy preparado.
Exactamente, pastor. Muchos en la iglesia pasamos por esas etapas. Quizás nosotros desde las gradas, de las sillas, vemos que la gente predica, el pastor predica y queremos imitarlos y queremos subir a hacer lo que los otros hacen, lo que hacen los salmistas, lo que hacen el predicador. Pero es importante comenzar a prepararnos porque Dios va a ver el deseo de nuestro corazón. O sea, nosotros nos deleitamos en el Señor y Él concede las peticiones de nuestros corazones. Y creo que si es así, pues lo que hizo Marcos, creo que también fue un gesto de humildad, porque de repente, si Él comete un error en el camino, siendo pastor, y sigue adelante con el pecado, con el error, hace peor. Pero qué bonito es uno detenerse, pararse en el camino y decir, estoy mal, reconocer, ir y restaurarse y avanzar. Quizás Marcos sintió que necesitaba restaurarse y después volver, le pareció, y eso es inteligencia. Qué precioso. Y todo esto lo estamos aprendiendo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero avancemos, ¿no? Avancemos porque si no nos quedamos aquí. Gloria al Señor. Avancemos. Entonces dice la Biblia que salieron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. No se confundan, Antioquía de Siria está a 500 kilómetros, un poco más, de Jerusalén. Pero Antioquía de Pisidia es en el Asia. Tienen casi el mismo nombre, pero la una es de Pisidia y la otra es de Siria. Llegan allí y entran a una de las sinagogas de los judíos y le conceden a Pablo y a Bernabé la palabra. Ellos se sentaron a escuchar y les conceden la palabra. Vale la pena abrir un entre paréntesis aquí chiquitito. Es bueno estar a donde te llaman, ¿no? Donde te dan la oportunidad y no meterse uno a donde no lo llaman. Hay mucha gente que fracasa porque se meten a donde no lo llaman. Ellos se sentaron y dice la Biblia que el principal de la sinagoga les dio la palabra. Dice, mandaron a decirles, verso 15, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y aquí vemos un sermón, quiero que lo lean en casa, está desde el versículo 15 hasta el versículo 45, hasta el versículo 42, perdón, del 15 al 42. Hechos capítulo 13, verso 15 al 42, Pablo comienza a predicarles. Le dieron la palabra y Pablo comienza a predicar. Atención a esto, atención a esto. Pablo comienza a hacer un recuento desde el principio y les dice así, déjenme hablarles la primera parte. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Desde ahí, Pablo comienza a hacer un recuento de los israelitas, cómo pasaron por la esclavitud de Egipto, después cuando llegaron el tiempo de los jueces, después cuando pidieron rey y Dios les da a Saúl. Comienza a hacer un recuento, pero escuchen aquí esto es interesante. Sadiel, léame el versículo 21, versículo 21. Pablo está predicando y mire hacia dónde va el enfoque de su mensaje. Comienza a hacer el recuento de la historia de Israel, pero miren el versículo 21 en adelante. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl. Está explicándoles sobre el tiempo en que no había rey y ellos piden a Saúl y Dios se los da. Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también. Entonces fíjese que él está haciendo una cronología, recordándoles a los que estaban ahí cómo Dios había sido solícito con el pueblo, cómo Dios había bendecido al pueblo. Pero escuche para dónde va Pablo. Aquí Dios nos va a hablar algo. Continúe. Dice, quien dio también testimonio diciendo. No, lea el 22. Quitado está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo,
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, Ojo, todos conocían a David, ¿no? Todos. Y dice, y escucha aquí, y de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. El mensaje de Pablo siempre enfocaba a Cristo. El mensaje de Pablo era cristocéntrico. Ese era el eje del mensaje del apóstol Pablo. ¿Quieren ver cómo lo levanta Pablo a Cristo? Continúe leyendo, verso 23, perdón. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levanta a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo el más, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, dice, en quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Miren cómo el apóstol Pablo comienza a hablar de Jesús y hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos creían en David, creían en Juan el Bautista, creían en Saúl, pero no creían en Jesucristo. La misión del apóstol Pablo era inculcar a Cristo a los judíos. Ese tiene que ser la base de nuestro mensaje. Todos los que predicamos el evangelio, podemos predicar de la familia, podemos predicar de economía, podemos predicar del hogar, pero todo mensaje tiene que terminar en Cristo, o empezar o hablar de Cristo. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Será que somos como el apóstol Pablo, este misionero que llegaba y hacía conocer a Cristo? Hoy en día muchos predican su ministerio y hablan solo de su iglesia, que mi iglesia es la única, que mi iglesia, y aponderan el ministerio de donde son. Otros predican de ellos. Hay gente que solo predica sus logros. Es que Dios me usa en milagros, es que yo, y es que yo. Nosotros no nos podemos predicar a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 2, Iván, verso 2, si no me equivoco, el mismo apóstol Pablo, él decía que él se proponía a predicarle solo a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo porque en ningún otro hay salvación. ¿Qué clase de evangelio se está predicando hoy? Estamos predicando el evangelio de los milagros, el evangelio de la prosperidad o el evangelio de Cristo. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia cristiana, cristocéntrica? Porque el mensaje, los mensajes todos desembocan en la persona del Señor Jesucristo. Iván. Dice, pues me propuse... Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Repítalo de nuevo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Mensaje de la palabra, el mensaje que tenía Pablo era un mensaje de hacer conocer a Jesucristo. Hay mensajes muy bonitos, muy adornados, un buen léxico, una buena homilética, pero si no está Cristo en el mensaje, es simplemente conocimiento, es simplemente un momento de emoción.
el mensaje del Evangelio es como decirlo, un arroz con pollo sin pollo. Imagínese un arroz con pollo y usted va a comer y dice, bueno, ¿y el pollo? Eso es lo que pasa cuando usted va a una iglesia y le predican a usted un montón de cosas y no te dan el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente, Pastor Alfonso? Jesucristo, pastor. Jesucristo es el ingrediente principal. Repítalo. Del Evangelio. Jesucristo es el ingrediente principal del Evangelio, de lo que nosotros tenemos que hablar como cristianos, pastores, ministros, maestros de la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo era 100%, escúchame bien, predicaba y hablaba de Jesucristo. Y a este resucitado. Exactamente. Wow, si ustedes leen, yo les invito a que lean todo el mensaje que Pablo les habló en la sinagoga y se van a dar cuenta que el mismo Pablo trae del Antiguo Testamento y les hace ver a los judíos que realmente ese es el Mesías, que en él se cumplieron las promesas y las profecías de los profetas, Adiel. Así es, exactamente. Es importante nosotros, pues, como usted lo dijo un momento, como predicadores, nosotros podamos también tener este conocimiento. El apóstol Pablo fue un hombre que se empapó, digámoslo así, del conocimiento de los ancestros para hablar lo que era la cronología, lo que era la base donde venía Cristo Jesús, la descendencia. Y pues saber y darles a entender este mensaje para que el pueblo, para que los que estaban en ese momento pudieran saber de qué linaje venía Jesús. Y que de ellos hubiera un respeto, hubiera como una consideración también el hecho de dónde. Y todos sabían que el linaje de donde vendría el Mesías era el linaje de David. Así Por es. eso fue llevando la cronología. Así, exactamente. Oiga, escuchen esto. ¿Y sabe por qué Pablo les predicaba a los judíos de esta manera? Porque ellos todos se justificaban por la ley de Moisés. Ellos pensaban que guardando la ley de Moisés iban a recibir la salvación y serían justificados. Y en el mismo mensaje, en el versículo 39, verso 39 de Hechos capítulo 13, lea el 38 y el 39, Pablo les está diciendo, señores, ninguna obra de la ley los puede justificar delante de Dios. Escuchen. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Wow, ahí les derribó. Y cuando él hablaba esto, los judíos que no creían se enfurecían. ¿Quiénes fueron los enemigos del evangelio? Los mismos judíos. El apóstol Pablo fue perseguido por los mismos judíos, porque ellos siempre querían justificarse por la ley. Y lo más absurdo de esto, Carlos, es que ninguno de ellos podía guardar la ley, pero la defendían a capa y espada y no querían admitir que en Jesucristo ellos podrían ser justificados y recibir el perdón de los pecados. Esa fue, como quien dice, la contradicción, la piedrita en el zapato para muchos judíos. Ver a Pablo era derribarle sus argumentos de ley. Ver a Pablo para los judíos era decir, ahí viene quien nos va a refutar lo que ya hemos aprendido durante muchos años. Aquí está un detalle. Hay gente que ha escuchado algo tanto tiempo y se le vuelve una verdad. Hay gente que usted ha escuchado una mentira tanto tiempo que a lo último se te vuelve una verdad en la mente, y cuando alguien te trae la verdad, usted la rechaza. Y esto pasaba con los judíos. Ellos creían que serían justificados únicamente por la ley de Moisés y que por la ley serían salvos. Y esperando el Mesías, y lo rechazaron. Entonces viene Pablo y le dice, no señores, ya no es necesario, ya vino el Mesías y murió por ustedes. Varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Está diciendo
crean en Jesucristo, si creen en Él, serán justificados sin las obras de la ley. Sí, pastor, efectivamente se cumple lo que dice el apóstol Juan, Juan en el capítulo 1, cuando dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí es la realidad de estos judíos, que les costó aceptar a Jesús como el Mesías. Quizás lo esperaban de otra manera, y entonces al Pablo enseñarles pues lo que está escrito en la escritura, valga la redundancia allí, entonces los confronta, porque cuando, como usted dice, cuando la verdad se nos es revelada y estamos acostumbrados a algo, chocamos, incluso nos rebelamos, entramos en rebeldía, e incluso muchos abandonan la iglesia pensando que Dios no está en el lugar, porque la costumbre se hace más fuerte incluso que la verdad. Entonces es necesario uno tomarse un tiempo o pensar y orar, pues Señor, ¿será que estoy equivocado? Y reaccionar, pedirle al Espíritu Santo dirección para que sea el mismo Espíritu Santo revelando a nosotros la verdad, porque cuando la palabra de verdad viene a nuestras vidas, tiene que hacer una transformación, pero la costumbre se hace fuerte. Una de las cosas que quiero resaltar era que los judíos creían que todo aquel que quería ser salvo tendría que circuncidarse, tenía que pasar por la circuncisión. Ojo, de lo contrario no se podía salvar, que porque tenía que circuncidarse. Y Pablo era uno de los que refutaba esta ordenanza, que ya no era necesario la circuncisión, que ya en Cristo somos crucificados, más bien debemos circuncidar nuestro corazón, sacar lo que no sirve, limpiar nuestro corazón, pero no la carne. Entonces había muchos paradigmas religiosos en los judíos, y por eso los expulsaron. La Biblia dice que, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, ojo, porque la gente se aglomeró para escuchar a Pablo y a Bernabé, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira todo lo que pasó Pablo, y lo refutaban. Y eso es lo que pasa hoy en día. Se predica la verdad y los religiosos se levantan: ¿y por qué no predica esto? ¿Y por qué no predica lo otro? Leyes, normas, y no se predica a Cristo. Esto le pasó al apóstol Pablo, y dice la palabra de Dios que fueron expulsados, pero ellos glorificaban al Señor. Y tanto que dice la Biblia que Pablo se levantó y les dijo una verdad. ¿Cuál fue? Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Les está hablando a los judíos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo dice: estoy cumpliendo con el orden. Primero a los judíos. Ustedes rechazan, me voy a los gentiles. Entonces vemos que Pablo le comenzó a predicar el evangelio a los que no eran judíos, y estos sí se gozaron. Versículo 48, ¿qué dice? Estos sí aprovecharon el mensaje. Escuchen. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oh, aquí hay algo tremendo. Y los gentiles se regocijaron y glorificaron y creyeron. ¿Quiénes? Todos. Los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que estaban ordenados para la vida eterna. Siempre y siempre lo digo y lo diré: Dios tiene su remanente, Dios tiene sus elegidos. Hay veces uno puede predicar con un buen léxico y una buena enseñanza, pero quienes van a creer son los que estaban ordenados para la vida eterna. Esos fueron los que creyeron. Esos fueron los que se glorificaron a Dios y se regocijaron por la palabra. Así que si usted nos está viendo y se está regocijando, dele gloria a Dios, porque eres elegido del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no le gusta la palabra. El que no es de Dios
rechaza la palabra, se opone, blasfema a la palabra. El que es de Dios ama la palabra, se deleita en la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra, medita en la palabra, vive la palabra. El que no es, olvídese. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: ustedes la rechazaron, ahora me voy a los gentiles, estos sí van a aprovechar. Aleluya, a los suyos vino. Esto le pasó al Señor y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Sadiel, prepárate para cantar. Hoy tenemos así, palabra y alabanza. Estamos hablando del viaje misionero, el viaje misionero del apóstol Pablo. Y vea que qué bonito es ser misionero, qué bonito es llevar la palabra a las almas perdidas. Vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar cantidad de gente que no nos va a querer, pero también vamos a encontrar los hijos de Dios que se van a regocijar con la palabra. Y aquí en esta parte vemos como Pablo, aunque fue rechazado por algunos judíos, los gentiles y algunos judíos también abrazaron el mensaje de Pablo, creyeron en el Señor Jesucristo, que sabían que por medio de la muerte de Cristo y la resurrección ellos recibirían la salvación y no por las obras de la ley. Esto le digo a aquellos que se la pasan refutando y diciendo: ay, es que ustedes hacen el culto dominical y esa es la ley romana, ay, que no hay que comer cerdo, ay, que hay que guardar el sábado. Mire, señores, nosotros somos justificados por la muerte de Cristo, por nuestro Señor Jesús, no por obras de la ley. Y si usted quiere guardar la ley, no ha existido un hombre en la tierra que la guarde. El único que la guardó completamente fue el Señor Jesucristo. Y por eso Él murió en la cruz y clavó todos esos decretos en la cruz del Calvario para darnos victoria, para darnos salvación. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ya continuamos. Cantemos esta canción con nuestro hermano Sadiel. Esta canción que dice, ¿cuál es, Sadiel? El misionero. ¿Cuántos quieren ser misioneros? Llevar la palabra a las almas perdidas, en los barrios, allá en tu casa, allá en el parque, allá en el colegio. Cantemos esta canción con Sadiel y ya continuamos con el tema de hoy. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por mucho, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas.
Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero que andas con valor y confianza, que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que hoy lloro por ti. Misionero, hay un pueblo que hoy ora por ti. Gloria a Dios. Preciosa esta canción, misionero, que dijiste para ti no, para decirle a él sí. Qué preciosa canción, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos están disfrutando esta tarde preciosa? Palabra, alabanza. Es algo lindo estudiar la palabra, cantando, adorando al Señor. Gracias a Dios por la interpretación de esta hermosa canción. Y continuamos en el estudio de la palabra de Dios. Hechos, ahora vamos a entrar a Hechos capítulo 14, porque el apóstol Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía de Pisidia y tuvieron que salir. Dice que sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Iconio estaba a unos pocos kilómetros de Antioquía de Pisidia. Estamos hablando de toda la parte del Asia. Y llegaron a Iconio, pero el versículo 52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de que los despreciaron, a pesar de que pasaron lo que pasaron, ellos se gozaban. Qué bueno es gozarnos en medio de la adversidad, cuando realmente el desprecio es por causa del Señor. Ahora, déjeme hacer aquí un paréntesis, porque hay gente que dice, ay, es que me desprecian por causa del Señor. Hay gente que no es que te desprecien por causa del Señor, sino por tu manera de ser, hermano. Hay gente que solo Dios. Hay personas que son de mala cara, son mala gente, no saludan a nadie y pasan lucha. Y lo que ellos dicen es que no me quieren porque estoy sufriendo por el nombre de Cristo. Usted no está sufriendo por el nombre de Cristo, es por su mal genio, por su manera de ser. Cada cual siembra lo que recoge, ¿o no, Carlos? Claro, exactamente. Y ese sufrimiento que él pueda vivir es una señal, pues el cuerpo mismo nos enseña que cuando hay una infección se tiene que dar una fiebre. Y si está sufriendo, tiene que darse cuenta de algo que está pasando en su carácter. Dios quiere transformar nuestro carácter, y si nosotros no aceptamos el hecho de que la palabra nos corrige, entonces vamos a seguir siempre en el error. Entonces por eso es que es necesario también hacernos un autoanálisis de cómo nos conducimos en el Señor, y que el Señor pueda corregirnos, pastor. Claro que sí. Entonces Pablo y Bernabé salen de Antioquía de Pisidia y llegan a Iconio, y en Iconio dice que hablaron a la multitud y a los griegos. Hablaron a judíos y a griegos. Mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los anónimos de los gentiles
contra los hermanos. Como siempre, habrá gente de entre los mismos que va a estar en contra del avance de la obra misionera. Siempre, amados. Desafortunadamente, si la iglesia fuera más unida, estaríamos mucho mejor. Pero hay veces la oposición más grande, Sadiel, está dentro de la misma iglesia. Hay veces reprendemos al diablo, resulta que el diablo está ahí mismo. Hermanos que están con envidia de otro, hermano que está buscando a la falla del hermanito. Esto le pasó al apóstol Pablo y a Bernabé. Predicaban y los mismos judíos, los mismos de su nacionalidad, los acusaban, transgiversaban las palabras de Pablo, y dice la Biblia que excitaron a la multitud, y hasta dice la Biblia que fueron afrentados, versículo 5, y querían apedrearlos. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Esto pasó en Iconio, pero algo importante, en el versículo 3 dice que en Iconio ellos oraron, versículo 3 y 4, por milagros, por señales y prodigios. Oiga, hicieron milagros, señales y prodigios en Iconio, porque la palabra de Dios, ella no va sola. La palabra de Dios va con demostración del Espíritu. No vengo a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, dijo Pablo, mas vengo a vosotros con demostración del poder del Espíritu. Y hubieron señales, y ni con eso estos benditos judíos creyeron. Ni con eso. Oye, qué gente tan dura. ¿Por qué? Porque estaban arraigados a su religión, a los judaizantes, a los que creían que la salvación era por mediante la ley y sus ritos. Lo más terrible, que esa gente que guardaba los ritos eran gente terrible, asesinos. Ahí sí no guardaban la ley. Por eso Jesús dijo que la ley se resumía ¿en qué? ¿En qué se resume la ley, Sadiel? En el amor al prójimo, en el amar al Señor. Pero estos judaizantes no tenían nada de amor. Ellos cumplían con el rito, pero sus corazones estaban lejos. Como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra. ¿Cómo? De labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Yo conozco gente que por fuera parecen monjas, por fuera parecen sacerdotes, pero por dentro, con razón dice la Biblia, sepulcros blanqueados, pudredumbre, solo religión, solo apariencia, pero no hay amor, no hay misericordia. Lástima, pero así estaba. Si lo vivimos hoy, imagínense en ese tiempo cuando estaba el apóstol Pablo y Bernabé. Entonces tuvieron que irse a Listra. Entonces de Iconio salen a Listra, habiéndolo sabido. Versículo 6 del capítulo 14, se enteraron que los iban a apedrear en Iconio. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Mire, aquí hay algo. Dejen que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Fíjense que aquí dice, habiendo sabido, está diciendo que se enteraron que los iban a apedrear, huyeron. Más de uno dirá, uy, Pablo y Bernabé, cobardes, no confiaban en el Señor. Mire, salieron como gallinas, huyeron y se fueron a Listra. Pregunta Sadiel, ¿es cobardía esto aquí? Totalmente no, pastor. Yo creo que es algo más bien de sabiduría, el hecho de huir sabiendo el peligro que había. De cobardía. Pastor Alfonso, ¿es cobardía aquí de Pablo y Bernabé? Pastor José Manuel, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Por lo tanto, el apóstol Pablo y su amigo, ellos eran hombres sabios, hombres que entendían que aunque el evangelio era o es también, inclusive en esos tiempos, pastor, es fuerte, no es fácil,
Pero hay personas, pastor, que ven el peligro y dicen, no, es que yo soy hijo de Dios y voy para adelante. Nosotros tenemos que tener... Esto es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente. Cristianos religiosos, yo no me pongo tapabocas. Yo no creo en pandemia. Le felicito. Si usted es así, pero no critique a los que no tienen esa super fe que usted tiene. Porque ya he visto varios con esa super fe morir por imprudentes. No podemos enfrentarnos al peligro solo porque confiamos en el Señor. El diablo, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Por qué no te lanzas? ¿Cómo fue? Si eres hijo de Dios, tírate, o no sé, o lánzate, y a sus ángeles mandará para que te guarden. Imagínate, el mismo diablo le cita la Biblia al Señor. Tírate, no te va a pasar nada. Pero Jesús estaba para hacer la voluntad de su Padre, no lo que el diablo le dijera. Pablo fue apedreado. Pablo pasó dificultades cuando la voluntad de Dios así lo quiso. Pero cuando la voluntad de Dios no lo quería, él huía. Uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu. No por, ay, es que yo tengo fe, es que yo clamo al Señor y es que me tiene que proteger. No, Señor. Prudencia, señores. Prudencia. Y aquí vemos a Pablo y a Bernabé. Quiero que me digan, a ver, si algún religioso va a escuchar esto y va a decir que Pablo y Bernabé huyeron. No, huyeron por cobardía. No, era porque ellos estaban llevando un propósito, un plan. Y ellos no iban a quedarse ahí a terminar el propósito de Dios. Ellos tenían que continuar con su viaje misionero. Amén. Después vemos más adelante donde Pablo realmente murió y no huyó. Al contrario, se fue al lugar donde lo mataron. Porque ya era el momento, ya era el instante de morir. De lo contrario, Pablo fue prudente. Hay que ser prudente, amados. Y llegaron a Listra. Aquí en Listra vamos a enfocarnos en algo importante, porque aquí en Listra pasó algo muy fuerte. Quizás hoy vamos a hablar solo 5 minutitos sobre Listra, 5 o 10 minutos. Y esto continuará el martes. El martes continuará este mensaje. Esto vamos así despacio, gloria al Señor. Sadiel, ¿qué pasa en Listra? En Listra, cuando llegan, encontraron a un hombre sentado, imposibilitado de los pies, versículo 8 del capítulo 14 de Hechos, cojo de nacimiento, jamás caminó. Y este oyó hablar a Pablo, y Pablo vio en él que este hombre tenía fe para ser sanado, y el hombre se para, da un salto y camina. Imagínense, va a un lugar gentil y la gente ve semejante milagro. La gente no había visto milagros así. Era gente que le gustaba lo esotérico, las palabras de un alto rango de sabiduría. Listra, lo que es Iconio, lo que es toda esa zona, a la gente le gustaba todo eso, lo esotérico, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, cuando la gente vio que Pablo y Bernabé oraron y este hombre se paró, ay, señores, dice la Biblia, que de una vez dijeron y les cambiaron el nombre. Dijeron no, dice, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio. La gente era tan idólatra en Listra que cuando vieron que hicieron milagros dijeron, no, esta gente viene de otro mundo, esta gente son extraterrestres y este se llama Júpiter y este se llama Mercurio. Y había un templo en Listra, un templo donde se adoraba al Júpiter, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificios. Imagínense, querían adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Se imagina dónde esto pasaría con algunos predicadores de hoy en día que se dejan vanagloriar y se dejan ponderar? Hoy en día existe mucha gente que el diablo los usa y te dice, uy, hermanito, usted sí es usado por Dios. Y les gusta que los aponderen. Y cuando alguien no los apondera, se sienten mal y hasta celosos. Ay, ¿por qué a este sí y a mí no?
Pero Pablo y Bernabé no era ese tipo de predicadores que les gustaba ser vanagloriosos, que les gustaba que la gente dijeran, uy, usted sí es bueno. No, ellos sabían que lo que tenían eran por el Señor Jesucristo. Pero esta gente no comprendía. Y acuérdense que esta gente tenía otro idioma. Era un poco difícil comprenderles. Pablo hablaba en el idioma griego, que era el idioma del Imperio Romano, pero acuérdese que ellos eran judíos también. Entonces parece, dicen los eruditos, que ellos no comprendían bien lo que esta gente decía porque hablaban en su propia lengua. Ejemplo, aquí en Colombia hablamos el español, pero hay ciertas tribus, ¿se dice así? Ciertos lugares donde tienen su propio lenguaje, ¿o no? Por ejemplo, los guayú, los guambianos, aquí en Colombia, tienen su propia lengua, pero también tienen el español, que es del país de Colombia. Los de Listra tenían su propio lenguaje, pero también hablaban el griego, y parece que entre ellos decían, este es Júpiter, este es Mercurio, y los apóstoles no comprendían bien lo que estaba pasando, pero se dieron cuenta cuando comenzaron a quemarles sacrificios. Trajeron toros y comenzaron a ofrecerles ofrendas. Ay, señores, cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta, rasgaron sus vestidos y dijeron, nosotros somos iguales a ustedes. Tremendo, ¿no? Nosotros somos igualito a ustedes. Ustedes no necesitan adorarnos. Ustedes no necesitan quemarnos ofrendas. Eso lo dice la palabra de Dios. Versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tremendo, ¿no? Y miren aquí en el versículo 18, versículo 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿De quién estaba hablando aquí? Dios, el Creador. Del Creador. De una vez Pablo les estaba diciendo, a nosotros no nos tienen que adorar, es a Dios el que les manda la lluvia, el que les manda los alimentos. Como el mensaje Sadiel de Pablo era cristocéntrico, era Dios, no permitía que lo endiosaran, no permitía que la gente lo halagara. Simplemente todo era conducido para la deidad, para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Exactamente, allí vemos claramente que ellos no se dejaron en ningún momento a ponderar, como usted lo dijo, no se dejaron llenar de palabras o de cosas por lo que habían hecho, pues simplemente, como usted hace un momento lo dijo, pues ellos sabían que lo que ellos tenían era por obra y por gracia del Espíritu Santo, porque Dios los escogió para eso, y simplemente ellos estaban haciendo el trabajo que Dios les encomendó que hicieran, y simplemente no se dejaron endiosar, y pudieron haberse dejado, porque la gente comenzaron a hacer sacrificios a favor de ellos, mas sin embargo no quisieron, y dice que rasgaron, o sea, se molestaron, se pusieron bravos. Nosotros no merecemos esa gloria, y directamente se enfocaron al que la merece. Tengo una pregunta, a ver, ¿quién me va a contestar? ¿No creen ustedes que si Pablo y Bernabé hubieran tenido otra mentalidad, hubieran hecho un negocio? ¿Se hubieran aprovechado de la fe? Porque les traían toros, les traían guirnaldas. Ojo, se hubieran aprovechado del poder que tenían para generar algún ingreso. ¿No les parece algo familiar, algo de lo que está pasando hoy en día? A ver, pastor, ayúdeme. Así es, pastor. Hoy día muchos hombres se aprovechan de la fe. Se aprovechan de la fe. Porque la gente hoy día está cree de todo. Por ejemplo, se forma una imagen en un árbol, dicen que es X, oye Dios. Entonces, está pasando esto en estos tiempos también, inclusive pasó también ahí.
Pero el hombre de Dios, el verdadero misionero, el verdadero pastor, siempre le da la gloria, le da la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Por ejemplo, ahí cuando estos hombres quieren endiosar a Pablo, a Bernabé, ellos le dicen no. No, a nosotros no es la gloria. Inclusive la Biblia dice no a nosotros, sino para la gloria de Dios. El pastor José Manuel o ellos le indican al pueblo, a esta gente, que al que se debe adorar es Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hombres común y corrientes, somos personas. A ver, impresionante. Aquí vamos a derribar algo. Tengo los minutitos para hacerlo. Pablo y Bernabé de una vez conducen la fe de la gente de Listra a Dios. Escuche, la fe debe estar basada en Dios. Hoy en día en las iglesias, ¿qué se hace? Se regala aceite ungido, que la escoba ungida, que el pañito ungido. La fe tiene que estar en Dios. Si alguna vez le funcionó a usted algo de eso, por ignorancia, pero ya conociendo usted que eso no es bíblico, usted no lo debe hacer. Hay gente que viene a la iglesia: pastor, regáleme un poquito de aceite para echarme aquí que me duele. Ay, aquí, écheme aquí, ay, écheme aquí. El aceite no es una pomada que sana. Hay gente que es así. ¿Y qué pasa? Como muchos pastores, pseudo pastores, no sé si llamarlo pastores, aprovechan de la fe de la gente. Dicen: mire, dé una ofrenda de tanto para que Dios le dé tanto. Mire, de tanto y le regalo la escoba ungida. En un país ungieron un montón de escobas con aceite y por una ofrenda la gente comenzó a comprar escobas ungidas para barrer la brujería de la casa. Y la gente, como no lee la Biblia, es ignorante espiritual, se dejan robar y hacen mercadería del evangelio. Todo hombre de Dios tiene que conducir la fe del pueblo a Dios. Aquí a veces me llegan gente con barriles de agua: pastor, únjame el agua. Le digo: no, Dios es tan poderoso que no necesita un elemento para bendecirte. Dios es suficientemente poderoso para tratar contigo directamente sin necesidad de un objeto. ¿O estoy equivocado, Carlos? No, yo creo que mucha gente lo practica por desconocimiento, pastor. Y porque como usted dice, hacen mercadería de la palabra. Y eso es peligroso porque la gente se va a acercar a la iglesia más bien por el favor, pero no por la salvación. La gente recibe el favor, recibe quizás la oración. Como mucha gente viene a la iglesia y se ora por ello y vuelven a la casa y vuelven a la brujería y siguen creyendo. Pero si nosotros no hacemos una división entre lo que es lo sano de la palabra y lo que es el esoterismo, entonces por eso es que ahí se crean tantas. ¿Y eso sabe cómo se llama, Carlos? Eso se llama fetichería, es una rama de la brujería. ¿Qué es una fetichería, Iván? Fetichería es cuando yo agarro esto y digo: le voy a echar aceite y póngalo allá, en el nombre de Jesús, póngalo allá en el negocio y eso le va a traer dinero. Y ¡pum! Usted lo pone ahí. ¡Oh, aleluya! Eso es fetichería. Yo no puedo usar un objeto y decir que Dios va a tratar con ese objeto. No me venga a decir que el apóstol Pablo ungía los pañitos y la gente se llevaba los paños ungidos. Lea bien, así no dice. Bájale volumen, por favor, estamos aquí con feedback. Nunca Pablo ungió pañitos, nunca. Búsqueme el versículo ahí. Nunca. Ahí mismo en el libro de Hechos, eso sucedió en el segundo viaje del apóstol Pablo. Nunca, Pablo nunca ungió pañitos. Miren bien y verá, nunca les echó aceite. Pero hoy en día la gente quiere que uno le eche aceite a la moto, que le eche aceite al carro, échemele aceite a la casa. El aceite no es para estar regándolo por ahí. La unción del aceite es exclusivamente para orar por los enfermos. Y eso como un símbolo para orar por un líder que está siendo levantado. No pida aceite en las manos, no pide aceite en las orejas, no pide aceite en los pies. Si vas a pedir una unción, pídela en la frente, bíblicamente. No pida aceite en otro lado.
ni en la moto, ni en el carro. Ay, pastor, me compré una bicicleta, échemele aceite a la bicicleta. Dios no unge cosas en la gracia. En la ley ungía elementos, en la gracia unge hombres. En la gracia el Señor nos unge a nosotros con su Espíritu. Esto es importante decirlo porque hay gente tan engañada que se deja estafar. No, que échele aceite ungido al agua y tómese lo que eso el diablo sale del estómago. Nada de eso. Tenemos que aprender a colocar nuestra fe en Dios. La gente de Listra tenía fe porque adoraban a Júpiter y a Mercurio y tenían otros dioses, pero la fe equivocada. Pero Pablo y Bernabé estaban ahí para direccionar esa fe en Dios sin necesidad de esos objetos de Júpiter, Mercurio y sus creencias. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Hechos capítulo 19 en el verso 11 y 12 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, escuchen, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Los ungió? No. No decía que ungió nada. Pero hoy en día se distorsiona la Biblia para vender cosas. Hermano, no sea iluso, no sea ignorante espiritual, lea la Biblia. Usted no necesita pagar. Si ofrendamos y damos algo a la obra es por amor, por agradecimiento, no para recibir, porque ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Qué bonito, Pastor Iván, es direccionar la fe. Así es, Pastor José Manuel. Es maravilloso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestro mensaje, cuando la palabra, cuando todo lo que hacemos, como dice la palabra de Dios, lo hacemos para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros, ¿sí? Por eso hay muchas ocasiones que quizás los pastores o los que han querido quizás predicar como iniciamos este estudio, ¿sí? Han fracasado porque quieren hacerlo por voluntad de ellos y no por guía del Espíritu Santo de Dios. No llevan una meta, ¿sí? No llevan quizás una guía del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No se trazan a dónde tienen que llevar, a dónde tiene que llegar la palabra de Dios. Es así. Entonces quiero, antes de escuchar al pastor, prepárese, quiero que cante al Señor. Quiero decirles, esa cuestión de llevar nombres al monte, que vamos a llevar un libro al monte y vamos a orar allá, que vamos a entregar esas cosas, señores, eso no es bíblico. Si vamos a orar, Dios me escucha tanto en mi casa como en el monte, como en la... Hay gente que cree que porque va al monte va a ser más escuchado que orar en la iglesia o orar en la casa. Y se metió esa ideología, esa idolatría. Y por eso mucha gente es engañada. Voy a llevar tu nombre al monte. ¿Qué es eso? Estamos en la gracia, no en la ley. Y en la gracia Dios me oye donde sea. Puedo orar y clamar a Dios en el baño si es posible, en el cuarto, en la iglesia. No importa el lugar, lo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Entonces hoy se ha metido tanto fanatismo y tanta fetichería en la iglesia. Y hay quienes lo defienden y agarran pedacitos de la Biblia, pero no miran el contexto. Porque así hacen los falsos. Agarran pedacitos de la Biblia y lo forman una doctrina. Usted no puede formar una doctrina de un pedacito de la Biblia. Cuidado. No forme doctrina de pedacitos de la Biblia. Una doctrina tiene que estar fundamentada en toda la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ir culminando lo que pasó en Listra, como Pablo y Bernabé llevan la fe de esta gente idólatra a Dios y les dice, es Dios el que les da. Es Dios, es Dios, es Dios. Conviértanse a Dios. Lea el versículo 15 de Hechos 15. Hechos 15:15. Dice así: y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito. No, perdón. 15. Hechos 14:15. Ah, ok. 14:15 dice así: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas
vanidades os convirtáis al Dios vivo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. les direcciona la fe. Amigo que me ve, ponga su fe en Dios, no en cosas, no en objetos, no en hombres, no en aceite, nada de eso. Su fe directamente en Dios, esa es la fe original. Ya regresamos con una oración, con ustedes el pastor Alfonso cantándoles una preciosa canción. Aleluya. Vamos a cantarle a Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, corazón. Yo quiero cantar, pero soy de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Alabado sea Jesús, hermanos. Y sigamos cantando. Díselo. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, pero soy de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, corazón, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy tenemos mariachi. Gloria al Señor. Mariachi cristiano. Vea qué bendición nuestro hermano el pastor Alfonso. Hombres de Dios que son predicadores, pero tienen talentos para cantar y alabar el nombre del Señor. Estamos terminando. No olviden que esta serie continuará el martes. El domingo tengo una palabra profética. En el culto de las 9 de la mañana están invitados. Tengo una palabra para este tiempo de pandemia. Algo que va a despertar nuestros sentidos espirituales. Así que están invitados el domingo, culto casi hasta las 12 del mediodía. Y el lunes feriado estaremos dando gracias a Dios por la independencia de Colombia, 20 de julio, independencia de Colombia. Aquí estaremos en un culto poderoso a las 11 de la mañana el lunes. Vamos a cerrar esta parte de hoy en el versículo 19. ¿Cómo termina la evangelización en Listra después de predicarles y direccionarles la fe? ¿Qué dice la Biblia? Dice que agarraron a Pablo porque vinieron unos judíos de Antioquía,
de Pisidia y de Iconio, y persuadieron a la multitud para que no le creyeran a Pablo, y apedrearon a Pablo. Mira cómo termina el hombre de Dios, apedreado, y lo sacaron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Tengo una palabra aquí poderosa. Esta gente pensaron que mataron a Pablo. En Listra, a donde primero los adoraron, a donde primero dijeron Júpiter, Mercurio, estos judíos que venían de las ciudades donde ellos habían pasado, persuadieron la multitud y los apedrearon y lo dejaron a las afueras de la ciudad. Pero los discípulos lo rodearon y lo levantaron, y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Señores, lo que tú crees que está muerto, no está muerto. Ellos pensaron matar a Pablo, pero no lo mataron, porque aún había un propósito en la vida de Pablo. Qué tremendo. Muchos que me ven dirán, no, todo terminó, parece que tu ministerio está muerto, parece que tu hogar está muerto, parece que nada va a pasar. Pero si Dios todavía tiene un plan, te vas a levantar. ¿Y a dónde está la clave aquí? Los discípulos le rodearon. Para mí que ellos oraron. Quizás lo mataron, pero resucitó, no sabemos, porque es que lo apedrearon entre la multitud. Pero los discípulos lo rodearon. Y si la Biblia dice que lo rodearon, déjeme dar mi opinión personal. Yo creo que ellos oraron por Pablo y levantaron a Pablo. Cuando tienes gente de Dios orando por ti, Dios levanta lo que está caído. Dios levanta lo que está frustrado. Reciban esta palabra. Hoy se levanta lo que está caído. Hoy Dios levanta tu ministerio. Dios levanta tu hogar. Hoy Dios levanta tu salud. Hoy Dios levanta tu economía. Tremendo. Pablo casi muere en Listra por direccionar la fe. Quienes reformamos, quienes direccionamos la fe, solemos ser mal interpretados, pero no podemos callar. Y si Dios nos mantiene con vida, es porque aún no ha terminado su propósito en nosotros. Aleluya. Pablo se levanta después de semejantes golpes con piedras y se devuelve a Derbe. Oiga, vuelve a Derbe y dice la Biblia, y de ahí regresaron a Antioquía de Siria. Ahí está el propósito, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Amenazas, apedreado, incomprendido, pero ganó muchas almas, porque ganó muchos se unieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Carlos, el camino del evangelio no es fácil. Desprecio, dolor, aún de los propios nuestros, pero es necesario, como lo decía el pastor Alfredo hoy en su mensaje, es necesario que estas cosas sucedan para que el nombre del Señor sea glorificado. Sí, realmente el camino del evangelio es el camino más hermoso que el hombre puede encontrar. Lamentablemente muchos aún están ciegos, pero este camino en el que nosotros transitamos es de también mucho dolor y sufrimiento, que al final nos transforma y nos hace crecer y nos hace serle útiles a Dios, que es lo más importante. Y cuando uno tiene ese propósito de serle útil a Dios, no importan las dificultades, no importa lo que vivas, porque sabemos que hay un galardón grande al final del camino y que lo veremos. Y quizás, bueno, todos los apóstoles no les importó la muerte que tuvieron, porque sabían que al final del camino se encontrarían con su maestro. Y en eso debemos enfocarnos nosotros, que pase lo que pase en el evangelio que vivimos, nosotros tengamos esa fe de seguir adelante, porque nuestro galardón es grande, pastor. Claro que sí, hermano Carlos. No importa, es necesario que vengan los tropiezos. Escuche lo que les voy a decir, esta es la fresita del mensaje. Pastor, hay veces uno cree que Dios se glorifica únicamente cuando sana o cuando nos da un milagro. ¿Sabe cuándo Dios se glorifica más? En el dolor. Porque es fácil glorificar cuando no me duele nada. Aleluya, me sanó. Pero qué rabia para el infierno cuando alguien está enfermo y aún en su enfermedad, muriendo, glorifica a Dios. El dolor y la muerte glorifica más a Dios que la propia vida y
y los propios milagros. Así es, pastor. Dios se glorifica en el medio del desierto, cuando quizás muchas personas dicen ya Dios no está conmigo. Te quiero decir y te quiero animar para que veas a Cristo, no solamente cuando todo marcha bien, sino cuando los momentos duros, tremendos, así como sucedió en el apóstol Pablo. Estos hombres ayudaron a Pablo, y aún en el momento del dolor, pastor José Manuel, Dios se glorificó y se levantó una vez más. Wow. Sabiel, qué difícil es decirlo. Pero hay gente que cree que Dios se va a glorificar en ellos dándoles lo que quiere. Pero el nombre del Señor es aún más glorificado en el mundo espiritual, en el dolor, que cuando lo hace. Porque repito, por eso, ¿qué le dijo el diablo a Dios cuando vio a Job que tenía todo? ¿Se acuerda de esa parte? ¿Qué le dijo el diablo? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a glorificar si le has dado de todo y lo tienes cercado? Así es. A ver, ayúdame, Carlos. Ayúdame. ¿Cómo fue? Porque Dios estaba sacando pecho diciendo: miren, ¿no has visto mi siervo Job? Dios saca pecho de sus hijos. Dios dice: vea, ahí está mi siervo. Y el diablo dice: pues ¿cómo no le va a amar? ¿Cómo no te va a amar Dios si tú le das de todo? ¿Ah? Y más encima lo tienes protegido. A ver, déjame quitarle todo, a ver si no va a renegar. Ayúdeme. Qué importante es nosotros mantener una vida de oración, de rectitud y humildad ante Dios, porque Job así fue, y Dios tenía su paladín. Job era el paladín de Dios, porque Dios no dijo: ¿no has considerado a mi siervo Carlos? No, sino dijo: mi siervo Job, por la rectitud con que él se desenvolvía. Y Satanás, yo creo que lo que más le dolía de Job es que nunca renegó, porque él pensaba que la fe de Job dependía de lo que tenía y del cerco. Pero cuando se le quitó el cerco, vimos cómo Satanás se enfureció más, porque Job, aún siendo tocado por el mismo Satanás, se mantuvo fiel. ¿Qué le dijo a la mujer? Maldice a Dios y muere. Muérete. Pero ¿a dónde fue más Dios glorificado? ¿Cuando Job tenía todo, Iván, o cuando Dios se lo quitó? Respóndame. Cuando Dios se lo quitó. Ahí está. Dios fue más glorificado cuando Job estaba enfermo, porque él dijo: sea el nombre del Señor alabado. Yo sé que mi Redentor vive. Tremendo, ¿no, Pastor Alfonso? Así es, mi pastor. Así es, amados hermanos. Sabemos que nuestro Redentor vive, y aún en medio de la hecatombe, en medio de la dificultad, mira que pastor, Job fue levantado una vez más. Aunque se levantó inclusive la misma esposa, él glorificó a Dios, aunque no tenía quizás lo que antes tenía, esas riquezas tan tremendas. Pero ¿qué fue lo que conllevó a Job a glorificar a Dios? Esa rectitud. Porque amaba a Dios. Porque escucha esto, Dios le demostró también de que él estaba con Job. Hoy Dios también, pastor, demuestra a aquellos grandes hombres de Dios, siervas de Dios, que aunque estén pasando por momentos difíciles, el Señor quiere que le honremos a Él. Amén.